Muchísima atención también porque hoy martes entra en vigencia la ley de portabilidad financiera, una normativa que va a permitir a los consumidores cambiarse entre entidades bancarias y optar entre ellas de manera más rápida y expedita. Pero ¿cómo va a operar la ley? ¿Cuántos son los derechos de los consumidores? Son parte de las dudas que queremos responder a esta hora con el director del CERNAC, Lucas del Villar. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Hola Carolina, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, entra en vigor esta ley, pero muchas personas están con problemáticas respecto de lo ocurrido durante la jornada de ayer en Banco Estado. ¿Cuáles son los recursos a los cuales ellos se pueden acercar, digamos, para tratar de ver cuáles son las compensaciones que se les podrían dar a ellos, solo producto de esto, para comenzar la conversación? Bueno, el CERNAC ha estado monitoreando desde el día de ayer este problema que ha sufrido Banco Estado. Esto es un problema que se refiere principalmente a los sistemas de las atenciones presenciales de algunas sucursales. Se ha ido resolviendo día a día según información que nos ha proporcionado el banco. Y también el CERNAC ha exigido que haya respuesta respecto a los clientes que no pudieron hacer pagos. La empresa ha dispuesto también de las facilidades de no realizar, por ejemplo, los cobros, en el caso de vencimientos de créditos hipotecarios, por ejemplo, que hayan dado estos días. El CERNAC está oficiando además a la institución para que dé la respuesta, pero al menos la información que nosotros tenemos es que no hay daños, no hay ningún tipo de perjuicio para los montos o para el patrimonio de los clientes del banco. Eso está aclarado por parte de la institución financiera. Director, y en estos casos generalmente, ¿cuáles son los tiempos a los que uno podría esperar? Porque muchas veces cuando se hace un reclamo, por ejemplo, en una gran entidad, en un banco, las semanas pasan, los días pasan, ya le van a dar una respuesta y se hace eterno el tramiteo, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy de pandemia. Bueno, aquí hay que distinguir quiénes son clientes del banco que van a tener estas facilidades para acudir a las sucursales, si es que hay alguna que está cerrada al día siguiente y no tener cobros adicionales. Para los que no son clientes del banco y querían hacer algún pago, hay alternativas para realizar esos pagos. Las páginas web están funcionando y la del banco, según sostiene el CERNAC en una misiva que envió el día de ayer, sí estaría funcionando para realizar pagos y otro tipo de trámites. Y entendemos que entre el día de hoy y mañana se estaría normalizando en todas las sucursales la atención por parte de Banco Estado. Y la tramitación de los reclamos del CERNAC normalmente, y eso depende también de la empresa porque hay insistencia, el CERNAC siempre busca una respuesta. Más de la mitad de los casos de los casi 400.000 reclamos que se proyectan para este año tienen una respuesta favorable del CERNAC. Por eso el llamado es a reclamar y buscar una solución que puede ir de los 5 días, 10 días, dependiendo de la diligencia de la empresa. Ahora, ya para cerrar este tema y entrar directo en la portabilidad financiera, ¿considera usted que hay un sistema que tiene una precariedad respecto de la ciberseguridad en nuestro país? Se lo pregunto porque los reclamos también llegan al respecto al CERNAC y lo dice el senador Felipe Arboe, cuando hay una fragilidad importante y no está institucionalizado finalmente esta problemática. Bueno, yo creo que acá, de la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores, hay que distinguir dos cosas. La inversión y todo el despliegue de plan estratégico que ha realizado el gobierno en términos de implementar una ciberseguridad, de establecer mecanismos que permitan articular la defensa en el ámbito de la ciberseguridad y por otro la protección de los derechos de los consumidores cuando estos se puedan ver afectados. Es muy importante reconocer que en mayo existe una ley de este año, entró en vigencia una ley de responsabilidad por fraude, por tanto los consumidores financieros tienen que estar seguros que hay una responsabilidad de parte de las instituciones financieras. Por ejemplo, el caso que hablamos del Banco Estado, el banco siempre va a responder cara a los consumidores cuando haya cualquier tipo de fraude, es decir, tienen incluso la obligación legal de hacer abono en breve plazo respecto a los depósitos. Lo que establece la ley, en definitiva, es que siempre va a responder la institución que resguarda los dineros de los consumidores. Perfecto. Vamos a ver ahora entonces la portabilidad. Me quiero cambiar de institución financiera. ¿Quién finalmente paga los costos de los traspasos, de la posibilidad de que yo haga y que incluso cotice respecto de los cambios de poder irme a cualquier entidad financiera, entre bancos, incluso entre otras entidades? Bueno, específicamente estamos hablando de los costos que trae aparejado la portabilidad financiera y hay que distinguir qué tipo de costos y qué tipo de portabilidad es la que está solicitando el consumidor. Para partir de decir que la portabilidad financiera es un derecho irrenunciable, un nuevo derecho del consumidor financiero
a asegurar que pueda cotizar, comparar y cambiarse a la mejor alternativa que le ofrezca el mercado. Y esto significa que las instituciones financieras tienen la obligación de facilitar estos cambios, de entregar los antecedentes y de respetar las ofertas de cotización que son obligatorias al menos por un plazo de 7 días, y con eso el consumidor va a tener muchas alternativas. Lo que dicen los datos, los estudios, que el consumidor chileno primero cotiza poco para cambiarse a una mejor alternativa, y en segundo lugar lo hace mayoritariamente una sola institución, y esta portabilidad financiera va a poder permitir a los consumidores precios mucho mejores, más económicos, acortar plazos y sobre todo simplificar trámites para realizar estos refinanciamientos, por ejemplo, de créditos o cualquier tipo de servicio financiero. ¿A quién le correspondería tener un sitio donde se pudiese agrupar una cotización? Porque convengamos que hoy día es bien complejo por estar haciendo cotizaciones online, tratando de ver qué banco es el que me da las mejores condiciones, para además evitar que se transforme en una ola contraria en la cual nos están llamando constantemente por teléfono tratando de ofrecerle distintas alternativas, además conociendo toda la información personal financiera de cada uno, el historial. Sí, muy buena tu pregunta. Efectivamente, la portabilidad financiera establece mecanismos para facilitarle la vida al consumidor, al ciudadano. Y eso significa que lo que tiene que hacer cualquier consumidor que quiere ver si efectivamente hay mejores condiciones en el mercado es acercarse a la nueva institución con la cual se quiere portar, señalar cuáles son los productos que se quiere portar y los que quiere cotizar. Y no tiene que hacer más trámites, ya que la institución es la que tiene que solicitar todo el antecedente a la empresa que actualmente le ofrece un producto o un servicio financiero. Lo puede hacer en varias instituciones y finalmente el sistema es muy simple porque básicamente las cotizaciones se entregan en un formato estandarizado y permite conocer claramente cuáles son los beneficios que va a obtener, cuáles son los costos asociados, la carga anual equivalente, el costo total del crédito, y eso permite una mejor decisión por parte de los consumidores. Y respecto a tu pregunta de que si efectivamente hay una publicidad intensiva o contactos comerciales, el CERNAC tiene disponible su página web y va a estar monitoreando todo el proceso de portabilidad financiera. Incluso hay sistemas que van a alertar automáticamente al CERNAC mensualmente de los incumplimientos en entrega de antecedentes a las nuevas empresas, pero como te decía, adicionalmente tenemos disponible en la página web una plataforma que se llama No Molestar, que básicamente permite que el CERNAC contacte a las instituciones, en este caso financieras, que están intensivamente llamando a los consumidores y que afectan su intimidad, su tranquilidad, y el CERNAC exige que dejen de hacerlo. Ahora, pero en su opinión, ¿debería existir un resguardo respecto del historial financiero de las personas? Porque esto definitivamente va a ser como la información. Finalmente se va a transformar un poco en un RUT. Todo el mundo va a tener acceso a él. A ver, la ley asegura el respeto de la ley de datos personales y además establece la obligación de destruir o devolver los antecedentes a el consumidor una vez que éste haya optado por otra alternativa y por tanto desista de la oferta de portabilidad que le hace una institución financiera. Para explicarlo más en simple, la gente que está en su casa va a una institución financiera, le pide que le haga una cotización, por ejemplo, para refinanciar su crédito hipotecario, y si es que lo hacen varias instituciones va a optar por una, y el resto de las instituciones tienen la obligación de destruir esos antecedentes o reenviarle todos los antecedentes al consumidor, y no pueden quedarse con antecedentes personales que están resguardados por la ley de datos personales de este consumidor. Eso está debidamente tratado, implementado en los reglamentos y en la ley de portabilidad. ¿Qué tanta libertad hay para que los consumidores puedan tomar un crédito con una entidad, pero mantengan sus otras cuentas, o sus cuentas más bien, con una entidad diferente? Porque muchas veces hoy se da que sí, ofrecen el paquete completo, el crédito, la cuenta corriente, la cuenta de ahorro, etcétera. Bueno, la ley asegura todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles, y la posibilidad que el consumidor, si está cómodo con algún producto financiero que no sea de deuda, por ejemplo, una cuenta vista, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, que pueda mantener esos productos y portarse con otros. Y puede también solicitar al nuevo proveedor que le ofrezca distintas alternativas, por ejemplo, trasladarse y portarse con todos sus productos paquetizados o de forma independiente y optar en la combinación que más le convenga al consumidor. Ese es uno de los aspectos que representa mayor facilidad, aparte de acortar los plazos, simplificar los trámites y también reducir los costos, que pueden llegar en algunos casos hasta el 50% más barato de lo que actualmente, o hasta el día de ayer por lo menos, se estaba pagando. Director, ¿cuánto es lo que pueden acceder a ustedes y cuánto es el respaldo que le están entregando a personas que han tenido problemas con el retiro de sus 10%, con portabilidad, con problemas en bancos en esta época de pandemia? Finalmente, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Que hemos visto que hay todavía bastantes reclamos al respecto.
Bueno, en materia de retiro del 10%, el SENAC está en coordinación y tiene un convenio con la Superintendencia de Pensiones. Hemos recibido algunos reclamos, los hemos derivado, pero lo cierto es que es la Superintendencia la que tiene el ámbito de competencias para exigir a estas instituciones que cumplan con este mandato que está establecido en la ley. Pero por otro lado también existe el problema que se le podría presentar a algunos consumidores, que los montos que ellos retiran y que ingresan a sus cuentas corrientes, principalmente, o cuentas vistas, otro tipo de productos financieros, no se han utilizado para compensar créditos. Recordemos que opera la intangibilidad y eso significa que los consumidores tienen que disponer libremente de esos recursos para realizar pagos o compras que sean de primera necesidad, y no puede la institución financiera compensar o utilizar esos montos para pagar cuotas de crédito que estén pendientes, y eso es algo que el SENAC sí está monitoreando, y no solamente estamos recibiendo reclamos, sino que también alertas ciudadanas que están en la página web para poder iniciar nuestros procesos de fiscalización. Muy bien, director Lucas del Villar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Buenos días.